Hola, ¿qué tal, familia? Muy buenos donde quiera que estén, en el tiempo que sea. Estamos en un capítulo más de su podcast Voces en Terapia, hecho con mucho cariño, y este capítulo va dedicado a todas las familias que ya se han acercado a nosotros, a la Clínica Promesas de Vida. También va dirigido a todas las familias y a todas las personas que no nos conocen, que tal vez es la primera vez que encuentran este tipo de contenido en sus redes. Yo los invito a tomarlo con mucha seriedad, porque pues es un mensaje que pues, puede ser algo que estabas buscando, puede ser esa señal que estabas esperando. Esperamos ser claros, que la información que te vamos a compartir o que te voy a compartir el día de hoy sea de utilidad. Bueno, pues yo me presento, mi nombre es Cristian Martínez, pero mis amigos me conocen como el Rey. Es mi presentación estelar. Juanjo me dijo que no lo hiciera, Luis me dijo que no lo hiciera, porque esto les provoca cringe, pero yo soy así. Soy auténtico y mientras no considere que le esté faltando el respeto a alguien, pues creo que es una buena forma también de expresar nuestra pasión. Bueno, lo primero que quiero compartir con todos ustedes es esta pequeña introducción. Dice, tu mirada puede transformar a las personas. Y les voy a contar una historia en dos posibles escenarios. Una, imagínense esto. Es un padre de familia que sale con su hijo al parque, como es un padre responsable, es un padre físicamente presente, sale al parque con su niño y lo lleva y de repente recibe una llamada importante, una llamada de trabajo. Sí, bueno, era su jefe de trabajo. Oye, necesito que me presentes los documentos, ¿qué te dije? Te estoy esperando. Jefe, por favor, confía en mí, no se preocupe. Yo me voy a encargar, yo voy a arreglarlo todo, ¿sí? Mañana a primera hora va a tener la información que me pidió, va a tener todos los documentos, simplemente confía en mí. Está bien, pero sin falta. Usted, tranquilo. El tipo guarda el teléfono, voltea y ve a su hijo montado en una resbaladilla, en la parte más alta. Y era una resbaladilla grande. El espíritu del niño es ser aventurero, es estar buscando siempre con curiosidad. Entonces él no sabe si se está poniendo en riesgo o no. Pero el padre ve al niño y lo primero que empieza a decir es, bájate de ahí que te vas a caer. Siempre lo mismo contigo. Chingada madre. ¿Por qué nunca me haces caso? Y espérame ahí. Ahorita vas a ver. Entonces el niño simplemente con escuchar la intensidad y las palabras que estaba escuchando, él estaba contento porque quería compartir con su padre un logro. Estoy arriba, mira papi lo que logré. Entonces empieza a escuchar los gritos y se empieza a hacer chiquito. Empieza a sentir temor. El papá se acerca, todavía lo regaña, le da unas nalgadas y lo baja. Una escena muy desafortunada. Esa es la primera escena. Ahora, vamos a imaginar una segunda escena con un padre responsable, físicamente presente, que sale a pasear con su niño al jardín y de repente recibe la misma llamada. Oiga, jefe, no se preocupe, yo voy a tener los documentos, usted confíe en mí, tranquilo, todavía tenemos tiempo. Sí, yo me comprometo, yo me hago responsable, si algo no sale bien, déme la oportunidad, mañana temprano le entrego los documentos. Perfecto, gracias, nos vemos. Okay. Cuelga, guarda el teléfono, voltea y ve al niño trepado en la resbaladilla. Y el niño contento, eufórico, papá, mira lo que logré. Y el papá reacciona y le dice, campeón, bien hecho. Espérame ahí, permíteme, déjame acerco a ti, yo te voy a ayudar a bajar. Tú nada más, espérame. Y se acerca tranquila y suavemente y el niño contento, no te muevas tanto, mijo, yo te voy a ayudar, ¿sí? Perfecto. Llega y lo toma de la mano y lo ayuda a bajar. Y cuando el niño baja, el padre le dice, ven. Y el niño corre sus brazos y lo abraza. Y el papá lo felicita y le dice, eres un chingón,
eres mi campeón, lo hiciste muy bien. Lo hiciste genial, ¿sí? En una misma escena podemos ver dos escenarios muy distintos. Por eso la imagen es aquí, de un niño que se siente protegido por su padre, que es el segundo escenario, y uno que recibe regaños por cualquier cosa. Con esto no quiero que se malinterprete como que esté haciendo un juicio hacia los estilos de crianza o que quiera culpabilizar a quienes educan a los niños por qué es lo que sucede más adelante en sus personalidades. No se trata de eso. Se trata de invitarnos también a ver de qué manera le estoy hablando yo a mi pequeño niño, porque la forma en la que yo como padre o educador, la forma en la que yo lo veo, las cosas que yo le digo, la forma en la que lo respaldo, la forma en la que lo acaricio, eso puede transformarlo. Lo que yo le ofrezco de él mismo a través de mi mirada está creando toda una realidad para él. Por eso decimos esto. Tu mirada puede transformar a las personas. Y la pregunta clave es, ¿qué semillas se están sembrando en la mente de los niños? En la primera escena, en el padre desesperado, agresivo, estaba sembrando semillas de desconfianza. En sus pensamientos era, soy un pendejo, siempre soy un problema. Mi papá se enoja conmigo cuando hago cosas nuevas. Me va a regañar, me va a pegar, me va a reprender, no puedo confiar en él, le tengo miedo. Y en el otro escenario, en el de la segunda escena, la semilla que se está sembrando es, mi papá piensa que soy un campeón. Y mi papá está ahí cuando yo lo necesito. Y le gusta verme tener éxito, le gusta verme emprender, hacer cosas nuevas. Se siente orgulloso de mí cuando me atrevo a vencer mis miedos. Algo tan sencillo como esto realmente puede cambiar el destino de las personas, ¿sí? Aquí vamos a hablar de crianza. No vamos a juzgar. Una es mala y la otra es buena. Porque se tiene que encontrar un equilibrio. Por supuesto que hay momentos en los que se necesita reprender con algo de firmeza, pero no con violencia. Hay que aprender también, tener la humildad para cuestionarme de qué manera estoy yo criando, de qué manera estoy yo hablándole a mis hijos. La crianza funcional es una crianza equilibrada, asertiva, donde hay cariño y ternura, pero también hay firmeza. Y la crianza disfuncional es cuando yo simplemente tal vez estoy repitiendo lo que se hizo conmigo, ¿sí? Agresiones, gritos, y antes de escuchar al menor, ya lo estoy reprendiendo. Entonces, esa primero que nada es una invitación a ver qué tipo de crianza estamos emprendiendo y como una introducción de cuáles son los orígenes de la enfermedad de la que nos tiene a todos estos personas, a todos mis compañeros trabajando para ayudar a la gente a rehabilitarse de una adicción. Muy bien, para continuar les voy a compartir la historia de El elefante encadenado. Es una historia que yo escuché por parte de Jorge Bucay y me pareció clave para ayudar a entender a mí principalmente y después a mis pacientes, a mis alumnos, a mis amigos, incluso a gente de mi familia, cómo es que uno va sembrando semillas o va desarrollando un tipo de autoestima o de autoconcepto que en algún punto de la adultez resulta no ser funcional, ¿no? Incluso esta pregunta la encuentro muy común en la clínica. Cuando llegan personas que tienen 4 o 5 hijos y me dicen, oiga psicólogo, pero ¿por qué si tengo 5 hijos? Todos vivieron igual, todos pasaron las dificultades, a todos en algún momento se les habló con agresividad, a todos de alguna manera les faltó algo, o sea, todos vivieron en las mismas condiciones. ¿Por qué solamente uno tiene este problema de la adicción? ¿Por qué no los demás? ¿O por qué él no está bien como los demás? ¿No? Y entonces yo les respondo, señora, con todo respeto, pero mire, la razón es muy sencilla. Es la misma razón por la que a uno de sus hijos le gusta la Pepsi y a otro le gusta el jugo. La misma razón porque a uno le gusta la banda y a otro le gusta el rock. La misma razón por la que a uno le gusta viajar a la playa y a otro le gusta solamente estar en los videojuegos. Porque no todas las personas somos iguales y aunque hayamos nacido en el mismo núcleo familiar,
No todos tenemos las mismas herramientas emocionales ni mentales para saber lidiar con las circunstancias de la vida. Además, todas las vivencias que suceden en el proceso de educación, en la escuela, en la secundaria, en la prepa, hay vivencias clave que a veces los niños, por no tener la confianza de compartirlo con un hermano o con un padre, tenemos que guardárnoslo y tenemos que aguantar ese sufrimiento, el enojo, el dolor, a veces sentirse olvidado o rechazado por la familia, y eso me obliga a convertirme en algo que incluso en algún momento me llega a hacer daño a mí mismo, ¿sí? La historia del elefante encadenado era igual de un niño pequeño, que cuando iba al circo iba con su abuelito, y el abuelito lo llevaba de la mano, y él veía que los changos estaban en jaulas, que los ponis estaban en jaulas, que los leones estaban en jaulas, o sea, la mayoría de los animales estaban enjaulados, excepto el elefante. Un elefante enorme, grande, era la sensación del circo. Y en la lógica del niño, él en su inocencia empezó a observar y dijo, y empezó a sacar conclusiones y dijo, ¿por qué? Le preguntó a su abuelito, dijo, abuelito, ¿por qué el elefante, que es el animal más grande de todos, es el más fuerte y es el más poderoso, ¿por qué no está en una jaula? ¿Por qué está amarrado ahí en esa estaca, en ese clavo? Y le dice su abuelito, le dice, mijo, ese elefante, el más grande y el más poderoso, está atado a una estaca porque cuando era pequeño trató de zafarse una y otra vez, y lo intentó muchas veces, pero nunca pudo, hasta que un día dejó de intentarlo porque pensó que no podía, porque pensó que ese era su destino, ¿sí? Y ahora que está grande, él no sabe que es el animal más poderoso ni el más fuerte. Las cadenas están en su mente. Cuando nosotros somos niños, muchas veces, en el perfil de persona con el que nosotros trabajamos en la clínica, esta analogía suele ser muy repetitiva. Ahí la mayoría de nuestros usuarios son gente que es mayor de edad, gente talentosísima. O sea, de verdad que si ustedes los vieran en las terapias grupales que hago, cómo cantan, cómo componen, cómo bailan, cómo tienen esta capacidad de conectar ideas, o sea, realmente te sorprenden y entonces te empiezas a preguntar, bueno, ¿y cómo es que esta persona no está teniendo éxito en otro lugar? Y es cuando te empiezas a dar cuenta de que ese niño, que ahora es un adulto y que está en rehabilitación con nosotros, es como ese elefante que piensa, desde niño se quedó pensando que él no podía hacer algo, que estaba mal, que estaba equivocado, porque tal vez alguien lo juzgó, algún amigo le dijo, jaja, pinche canción fea que escribiste, y él ilusionado, porque quería ser rapero, porque quería ser poeta, y de repente le echaron bullying en el salón, y lo que iba a emerger como una gran pasión, como una práctica, un hábito que le iba a dar sentido a su vida, se convirtió en una vergüenza y se lo tuvo que tragar porque no supo cómo lidiar con las burlas de los demás. Este es un ejemplo así muy, como muy general, pero en realidad en la clínica tenemos mucha gente así, con gran talento, de muchos, o sea, físicos, mentales, lingüísticos, inteligencia emocional, inteligencia matemática, y están ahí porque no saben, porque no recuerdan, porque siguen pensando que son como ese elefantito pequeño, que lo intentaron muchas veces y que no pudieron zafarse. Lo que pienso de mí, después de que pasa todo esto, como ven aquí en esta imagen del elefantito encadenado, los intentos fallidos son una de las primeras causas. Ya lo intenté demasiado, me rindo. Por eso la persona que está en una adicción está en un estado de rendición, dependiendo completamente de alguien más, de un familiar, de un amigo, de los padres, de la esposa, del esposo. Lo he intentado tantas veces que ya no tengo energía para hacerlo. Las experiencias dolorosas que ha tenido que vivir causan miedo. Causa miedo el pensar que me pueda volver a ocurrir. ¿Qué pasa si lo vuelvo a intentar? ¿Qué pasa si vuelvo a escribir? Pues tengo miedo de que se vuelvan a burlar de mí, porque ya lo hicieron y me dolió mucho.
Esto es lo que genera las creencias limitantes. Me hace pensar de mí que yo no tengo la capacidad de tener éxito, de hacer las cosas bien, de recuperar mi camino. Y más cuando estamos hablando de personas que ya intentaron rehabilitarse por segunda o por tercera vez, e incluso hay palabras para eso. Cuando regresan a los centros de rehabilitación, ya los están esperando que recalentado, que recaimán, o sea, hay tantas palabras que hieren, y eso también genera, o sea, es como apenas está sanando una herida y órale, ahí va, pero justamente el tratamiento va dirigido a desarrollar la fortaleza emocional, pero ahorita vamos a llegar hasta ese punto. La crianza, como ya lo vimos en las diapositivas anteriores, en la historia que les conté del padre que habla con delicadeza, con tranquilidad, con amor, a comparación del otro que habla sin preguntar, con pura violencia, son modelos de crianza que tenemos que evaluar y que definitivamente tienen un impacto en la vida adulta de las personas. Y por último, todo esto que acabamos de analizar llega a generar un autoestima disfuncional. El autoestima se define como el valor que yo me doy a mí mismo. Y si pienso que soy un fracasado, que ya no puedo recuperarme, que ya lo he intentado, que nadie cree en mí, que no tengo un motivo para recuperarme, pues mi autoestima va a estar muy decaída y muy lastimada, porque voy a pensar que no valgo, que no tengo el valor. Si vieran, para mí una de las cosas más hermosas de trabajar en rehabilitación, en adicciones, es que a veces veo la mirada tan triste de los muchachos que realmente su familia está enojada con ellos, su novia los dejó y parece que dejaron todo, pero hay un momento en el que los veo a los ojos y les digo, ya iba a decir un nombre, pero no, les digo, carnal, yo creo en ti. Y hay gente que hasta se ha conmovido tanto que llega a las lágrimas y me abraza porque tenía años, yo creo, que no escuchaba que alguien se lo dijera de manera sincera, viéndolo a los ojos, yo creo en ti, vales la pena, güey, eres importante. Y aunque en ese momento le sea difícil creérselo, el que se lo diga a alguien viéndolo a los ojos de manera sincera es un primer pasito, es el inicio para que él mismo empiece a creer en él, ¿sí? Esto se está poniendo muy bien, la verdad, me estoy conmoviendo. Vamos a continuar. Creencias y crianza. Bueno, las creencias limitantes y los estilos de crianza modelan la respuesta emocional y la resiliencia. Para quienes no lo sepan, les voy a dar un poquito, nada más el concepto de resiliencia, que es como uno de los más, tal vez los menos conocidos. Resiliencia hace referencia a la fortaleza emocional que muestra una persona para levantarse después de situaciones catastróficas, de una ruptura amorosa, de una pérdida de un ser querido, de una pérdida de trabajo. Vaya, pueden haber muchísimos eventos que nos pueden causar un daño emocional y quienes tienen la fortaleza de continuar, de levantarse, y como los Super Saiyajin, que cuando los madreaban, luego ellos cuando se recuperaban venían más fuertes. Así, o sea, Dragon Ball Z era como una analogía de la vida, de verdad. Quienes son contemporáneos conmigo y quienes han visto y quienes saben quién es Vegeta y saben quién es Goku, saben que cada vez que trataban de matarlos y no podían, después cuando ellos se recuperaban, regresaban con mayor fuerza. Eso es ser resiliente, ¿sí? Muy bien. Claves que vamos a empezar a identificar desde ahora. Bien, identificar patrones familiares permite diseñar intervenciones que rompan condicionamientos y fomenten autonomía. Crianza funcional como objetivo terapéutico. Déjenme un traguito de agua porque esto no es fácil. Están nuestros artículos oficiales de Clínicas Promesas de Vida. Calidad. Calidad y aparte estilo, miren. Cámara. Bueno, aquí vamos a empezar a entrar en un terreno muy delicado porque vamos a hablar de la participación de la familia. Esto es algo que incluso ya he mencionado en otros podcasts. A veces, cuando las personas no están tan familiarizadas con este proceso y por fin toman la decisión de ingresar a su paciente a un tratamiento, llegan y es como de, pues aquí se los traigo,
consume tal cosa, anda mal desde hace no sé cuándo, andaba en la azotea, que porque los ovnis venían por él, y, y andaba buscando debajo de la cama, que porque lo andaba engañando. O sea, te dicen todos los síntomas y te dicen, todo te lo quieren decir cuando llegan. Y es como casi, ahí se los llevo al tallercito y me avisan cuando ya esté más o menos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a involucrar a la familia, señora, una entrevista, necesitamos información de este tipo, necesitamos saber acerca de usted, de su pasado, de sus padres, de sus abuelos. No, pero a veces, es que ¿eso qué tiene que ver? Si el que está mal es él, el problema es él, yo nunca he consumido, mi esposo tampoco. Y entonces a veces no queda como muy claro lo relevante, lo importante que es que la familia se integre sin temor al juicio y con la humildad para darse cuenta de que muchas de las cosas que hicieron ellos, y esto lo digo sin afán de culparlos ni de señalarlos, pero muchas de las decisiones que se tomaron, muchas de las formas de hablar, como en los ejemplos que les di hace rato, influyeron en que la persona ahora llegara a hacer lo que sea. Tampoco se malinterprete que estoy tratando de justificar al consumidor o hacerlo pasar como víctima, porque no es así. Entonces, vamos avanzando. Aquí estamos empezando, estoy empezando a hablar de lo importante que es la participación de la familia y de qué manera es lo más recomendable. Para el día de hoy, yo ya voy a cumplir 9 años trabajando en el área de las adicciones y digo, con humildad lo digo, pero en realidad han sido tan repetitivas muchas de las situaciones que ya puedo identificar casi por intuición cuando hay una resistencia, cuando la misma familia ha encontrado una comodidad en tener un adicto en casa. ¿Por qué? Porque al resolver ese que es el problema más grave de la familia, el del consumidor, el del adicto, se empiezan a destapar otros problemas importantes dentro de la familia. Las infidelidades de los padres, que el otro hijo que no consume tiene una deuda tremenda, que también tiene codependencia a los padres, que golpea a su hija, a su esposa, la hija que estuvo embarazada y que tuvo que abortar. O sea, de verdad, y se los repito, no es con afán de juicio, pero a veces el tener un adicto en casa es una gran bendición, porque evita que todos los demás volteen a ver sus propios pedos, ¿sí? Entonces, discúlpenme si estoy siendo muy directo, espero que no, y pues todo es con una buena intención. ¿Qué tiene que ver esto que yo les estoy diciendo con la adicción? Bueno, primero vamos a diferenciar. ¿Qué es la adicción? ¿Es una enfermedad o es un síntoma? Yo les voy a dar mi perspectiva. Lo que hasta el momento me ha funcionado a mí como adicto recuperado, porque para quienes no lo sepan, creo que vale la pena mencionarlo, yo era bien atascado. O sea, mota, pastillas, tachas, cocaína, ácidos. Y ya lo último, el que sí me puso así de sentón y me dijo, a ver, cabrón, de aquí sí no te vas a escapar, fue con la metanfetamina, el famoso cristal, ¿sí? Alucinaciones, delirios de que si la policía, de que si ya venían por mí, de que si me iban a... No, o sea, una cosa loca. Quienes lo han vivido saben de lo que les estoy hablando. Y quienes tienen un familiar que lo han vivido, también saben de lo que les estoy hablando. De repente ya los ven en calzones y andan corriendo por la calle. Bueno, ¿y qué le pasa? De verdad, son situaciones muy extremas. Como hasta el momento yo puedo decir, estoy en sobriedad, les comparto lo que yo opino acerca de la adicción. Más que como una enfermedad en sí, yo lo considero un síntoma. Es una manifestación de un malestar interno que se generó probablemente en los tiempos de la infancia. Por eso cuando yo trabajo con ellos, trato de verlos desde esa vulnerabilidad. Primero, trato de ganarme su confianza. Lo hago de manera genuina, sin fingir, sin ningún tipo de engaño. Simplemente le muestro que también soy un ser humano, que también está luchando contra esa situación y que mi única intención es poderle dar herramientas para que si él lo decide, pues se salga ya de esa situación, ¿sí? Entonces me doy cuenta de que la adicción es una respuesta a un trauma que viene desde muchísimo antes, que pudo haberse generado en la escuela, en la casa, en un abuso, en una pérdida,
Algo tan simple como haber perdido a su mascotita, esa mascotita que tanto amaba, que era su amigo incondicional y que lo abrazaba y que tenía su perrito y que lo llevaba con él a dormir y que de repente el perrito, pues no sé, lo atropellaron o pasó algo, o sea, un evento traumático para el niño, que cuando uno es mayor, siendo adulto, tú dices, bueno, pues ya se murió, ¿no? Y le doy un abrazo y ya, pero para el niño queda una situación completa, es una emoción muy pesada, que si no se le ayuda a canalizarla, hasta algo tan simple como eso puede generar una desviación en la vida de las personas. Entonces, yo lo defino como un síntoma, una manifestación de una enfermedad emocional. ¿Qué funciones tiene la adicción como síntoma en la vida adulta o en la etapa de consumo? Es una negación a la realidad. ¿Cuál es la realidad? A veces ni siquiera la tiene clara el consumidor. De verdad, a veces ni siquiera sabe cuál es su realidad, pero lo que sabe es que no le gusta. Lo que sabe es que no lo está disfrutando. Y lo que aprende es que si estoy en consumo, si me alcoholizo, puedo ser distinto. Si me alcoholizo, puedo vencer esos miedos. Si me alcoholizo, sí le puedo ir a hablar a esa muchacha. Si me alcoholizo, sí puedo bailar como Michael Jackson, sin pedos. Si me alcoholizo, le puedo cantar un tiro a ese güey que me cae mal. Si me pongo bien crico, se me quita el miedo. Si me pongo marihuano, puedo dormir a gusto, puedo comer bien. Siempre encontramos una justificación para decir por qué está bien o es necesario que yo lo siga haciendo, que el consumidor lo siga haciendo, porque necesito negar mi realidad. Y vaya sorpresa, el adicto se vuelve un experto en argumentar por qué hace lo que hace. Esa no es una noticia nueva, pero como quiera ahí se los dejo. Voy a tomar más agua, denme chance. Ay, familias, hay tanto por compartir, hay tanto por decir que siento que una hora no es suficiente, pero vamos a aprovecharlo. No sé si hay espacio por ahí para preguntas o algo en algún momento. Aquí en la transmisión en vivo, si quieren preguntarnos algo, también estamos abiertos. Preparen sus preguntas. Al último vamos a dejar unos minutitos para tratar de tener interacción y pues tratar de darles la atención que requieren, ¿va? Después, como síntoma, el consumo genera una codependencia o una dependencia, ¿sí? ¿De qué manera? ¿Cuál es la diferencia entre dependencia y codependencia? La dependencia es cuando yo, o mi bienestar, o mi tranquilidad depende de algo, pero por lo regular es de un algo inanimado, ¿sí? Algo que no tiene como una voluntad propia. Por ejemplo, una sustancia, o un trabajo, o pues más que nada eso, ¿no? Como una situación en específica. Y la codependencia es bidireccional. Yo dependo y aquella cosa o aquella persona con su voluntad también depende de mí. Aquí hablo de codependencia porque suele generarse mucho esta situación de la mujer que está enamorada y que realmente yo creo que esta vez sí va a cambiar y yo lo amo tanto y sé que él me ama y yo estoy segura de que lo voy a ayudar y que él va a cambiar por mí y por nuestros hijos, ¿sí? Y eso puede ser una trampa fatal porque tanto puede pasar como no puede pasar. Pero aquí la pregunta clave es, ¿esa persona tiene la capacidad de ayudar a un consumidor? No la voluntad, porque la voluntad la tienen muchos. La mamá, el papá, los hermanos. Ya lo llevaron a jurar con el padre. Ya lo llevaron a comprometerse a la tumba de la abuelita. O sea, el consumidor ya intentó de todo. Y muchos tienen la voluntad de ayudarlo. Pero la pregunta clave aquí es, ¿quién tiene la capacidad de hacerlo? Ya a veces hay momentos que ya afuera ya nadie lo puede hacer. Y ahorita vamos a llegar a las posibles soluciones. Muy bien, la codependencia que se genera de hijo a padres, o de hijo a pareja, o de hija a padres, o de hija a pareja. Hasta ahí vamos a dejar este tema de la codependencia. Vamos a pasar a lo que sigue, que es un mecanismo de defensa. Yo tengo que conservar, yo tengo que defender todos mis argumentos por los cuales consumo. Es que consumo porque me ayuda a concentrarme más en la escuela. Es que a mí no me da hambre hasta que me fumo un toque. Es que de verdad que yo, como tengo que trabajar y doblar turnos, pues tengo que darme acá, ¿no? Acá un sasasá, ¿sí?
Siempre encontramos una justificación, un mecanismo de defensa. A eso se le llama racionalización. Racionalizar, o sea, encontrarle una justificación a la mala conducta o a la conducta dañina que yo estoy teniendo, ¿sí? Y ahora vamos a hablar del tratamiento. Para poder hacer un tratamiento efectivo, primero tenemos que definir qué onda con esto. ¿Es síntoma o es enfermedad? ¿Quién lo va a abordar? En los grupos de apoyo, como AA, que también son muy efectivos, lo plantean como una enfermedad, ¿sí? Y en el tratamiento profesional, por parte de la psicología, en este caso lo que yo hago, se denomina como un síntoma y entonces el tratamiento varía. No voy a decir que uno sí funcione y que otro no, porque eso también depende mucho del paciente, de la persona que está pues involucrada. No todos tienen el mismo perfil, no todos tienen el mismo lenguaje, la misma capacidad intelectual, el mismo recurso económico. O sea, hay tantas diferencias que todo se tiene que evaluar de una manera tan minuciosa para saber cuál va a ser el tratamiento correcto. Y la dinámica familiar, un poquito de lo que les decía hace rato. A eso se le llama homeostasis familiar. La homeostasis es como un punto de equilibrio, es cuando las piezas ya se acomodaron de tal manera que todos encontramos cierta comodidad en el malestar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se atiende al consumidor y se le saca de su consumo y empieza a ser una persona funcional? Les voy a dar un ejemplo así perfectísimo de lo que he visto muchas veces. Quienes saben acerca del nido vacío, el nido vacío es un concepto que se utiliza para explicar un proceso de desarrollo de las familias, en especial de los padres. Cuando se habla de un nido vacío, se identifica como, por ejemplo, los padres tuvieron 3 o 4 hijos, ya se casó el primero, ya se fue el segundo, ya se fue el tercero y queda uno. Y que ese es que por lo regular el último que queda no siempre es el menor, a veces es el que más necesita la protección, es el que todavía depende. Pero ahí hay una homeostasis familiar, ahí hay un equilibrio que no necesariamente es saludable para todos. ¿Y de qué manera la dinámica familiar genera codependencia? Bueno, en el nido vacío suele generarse una crisis. Cuando los padres ven que el último de los hijos está por volar, literal, o sea, bueno, más bien metafóricamente, por eso es nido vacío, cuando está por volar de casa, por irse de casa, de manera inconsciente, no siempre, pero de manera inconsciente, después los padres empiezan como a enfrentarse a un temor existencial. O sea, imagínate, tuve mi hijo a los 20 años, ahorita ya tengo 60. He sido más padre que persona, he sido más madre que persona. Tengo 40 años siendo padre. Y ahora que ya no voy a ser padre, y ahora que ya no voy a tener a quién cuidar, ya no tengo quien dependa de mí, ya no tengo a quién andarle ahí mandando mensajes y llamando en la noche, ahora que me encuentro con el vacío de mi propia existencia, entonces, ¿qué hago? De manera inconsciente a veces, eso genera un sabotaje hacia los hijos. Y esto tómese con mucha, con mucha pericia, con mucha humildad, porque a veces me comentan que suelo ser como muy directo, muy agresivo contra las familias, que parece que yo los estoy culpando de todo. No, simplemente estoy tratando de destacar cuáles son los fenómenos más importantes que se generan y cuáles son los impedimentos para que a veces una persona se rehabilite, ¿sí? O cosas que influyen. En este caso, los padres que no se integran a una terapia en un proceso de rehabilitación y que desafortunadamente es el único de los hijos que depende de ellos, casi siempre caen en esta dinámica. Yo lo llevo porque lo quiero ayudar, lo quiero porque lo amo y porque quiero que esté bien, pero inconscientemente, cuando sale de casa, yo lo quiero seguir tratando como un pinche muchachillo, porque eso es lo que le da sentido a mi vida, porque yo no trabajé mi proceso de desapego, porque yo como mamá o como papá no tuve el tiempo ni el interés o la posibilidad de trabajar qué sigue para mí después de que mi hijo se recupere y se vaya de la casa. ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? ¿Qué sentido va a tener? ¿A qué me voy a dedicar? Esa es la crisis del nido vacío. Entonces, ahí es donde puedo integrar este concepto de la dinámica familiar. Seguimos avanzando. Posibles soluciones. No son las únicas, existen otras, pero pues yo voy a compartir algunas de en las que más he estado como involucrado, las que me han sido más cercanas.
Y primero que nada, esto que sigue, esto sí va dedicado especialmente para las personas que todavía no tienen ningún tipo de experiencia con tratamientos de rehabilitación en adicciones. Sé que esta publicidad le llega a las personas que en algún momento han googleado centros de rehabilitación, procesos de recuperación, cómo me doy cuenta de que mi hijo consume, cómo me doy cuenta de que mi hijo ya necesita una intervención, cómo sé si es bueno anexar a mi hijo o no, qué pasa si lo anexo. O sea, hay tantas preguntas que uno le hace al internet, a la inteligencia artificial, y muchas veces es por temor a no preguntarle a una persona real, a un profesional, porque existe un proceso también de negación. No es fácil aceptar que mi hijo, que mi hermano, que mi esposo, que yo mismo, porque a veces yo mismo googleo y me pregunto y digo, ay güey, es que realmente ya estoy tan podrido, ya estoy tan perdido en la adicción, ¿cómo puedo saber? Entonces empiezas a buscar. Entonces, si esto te llega, si esto le llega, o si tú conoces a alguien que para ti es muy evidente, para doña Chenchita, que tiene a Juanito, que tú lo ves que pistea todas las semanas y que no duerme y que está bien flaco y que ya no come, y que a veces para todos es muy fácil darse cuenta, menos para los que están involucrados como familia. Hay una negación muy fuerte ahí. Si conoces a alguien y tú quieres compartirle esta información, créeme, tal vez tengas incluso tu temor de decir, ay, ¿qué va a pensar? Se va a ofender porque yo se lo comparta. Pero más allá de cuál pueda ser su reacción, esta puede ser una muy buena oportunidad para que esa persona se decida a tomar una decisión importante. Porque a veces las familias esperan tanto a que la cosa sea más evidente, que ya tuvo un accidente, que ya estafó, que ya se robó toda la herramienta, que ya le quitó la vida a alguien, o sea, que ya se metió en problemas grandes, y aún así siguen como esperando, ¿no? O esperando que él quiera ir a rehabilitarse. Eso también es un tema, o sea, pesado porque el temor principal de una familia al pensar en ingresar a alguien a un tratamiento de rehabilitación es que se va a enojar conmigo, es que me va a agarrar resentimiento si de por sí no me la acabo. Cuando llega y no trae su sustancia, ya me la anda rayando, ya me anda diciendo, ya me anda amenazando. No, hombre, imagínate cómo se va a poner a que yo lo meta. Y sobre todo cuando él ya me dijo, si tú me anexas, jefa, chingo a mi madre que no me vuelves a ver. Si tú me anexas, olvídate que soy tu hijo. Si tú me internas, esto y el otro. O sea, hay amenazas muy fuertes. Y eso es como un flechazo, es un golpe muy fuerte a las emociones, al corazón de los familiares. Entonces se encuentran en una disyuntiva, en un dilema. ¿Qué hago? ¿Lo anexo? ¿No lo anexo? Y para no preguntar y para no involucrarse y para que nadie se dé cuenta, entre comillas, porque ya todos lo saben, prefiero no preguntarle a nadie. Entonces, por eso siempre es necesario un primer acercamiento, como está aquí en la diapositiva. ¿Cómo puede ser ese primer acercamiento? Puede ser a través de, por ejemplo, esta información que les estamos compartiendo. Se les comparte el número telefónico, hay una página, hay muchas formas de contactar y ustedes pueden preguntar sin compromiso. O sea, el preguntar tampoco te compromete a nada hasta que tú estés seguro. Y yo te sugiero que cuando vayas a tomar esta decisión tan importante, vayas directamente a las instalaciones y que pidas que te permitan entrar a ver cómo son las instalaciones, ¿sí? Porque también pasa mucho que hay centros que te dicen, aquí tenemos esto y tenemos talleres y tenemos aquello y tenemos no sé cuánto, pero es la pura publicidad. Y apenas entran poquito, encerrados todo el día, sin ver la luz, sin terapia psicológica, sin terapia psiquiátrica, pura junta y tra. Entonces tienes todo el derecho de que cuando vayas a solicitar informes, te comuniques con la persona que atiende y le pidas una cita. Oiga, ¿puedo ir a las instalaciones a verlas? Por supuesto. Tenemos personal tan lindo y tan amable atendiendo. Claro que sí, señora. ¿Cuándo puede? ¿A qué hora puede? No, pues que a las 2. Perfecto, aquí la esperamos. Agendamos la cita.
se asigna a bueno, ese es el proceso que nosotros utilizamos, se le asigna a un terapeuta quien tiene la oportunidad de recibir a la familia para que le muestre las instalaciones. No, pues que yo, adelante. Adelante, señora, pásele. Mire, este es el gimnasio, esta es la sala de juntas, estos son los consultorios, aquí está la cocina. La zona de dormitorios, esa sí es un poquito como con más reserva, porque pues a veces está la gente y sí se siente raro, y también pues tenemos que preservar nosotros la identidad de las personas que están dentro. O sea, pero que tú puedas entrar a las instalaciones, eso es como un paso que sí tiene que permitirte de ley. Si hay un centro que te diga, es que nosotros no podemos hacer eso porque no nos dan permiso, porque esto, porque no. Mira, eso ya es una bandera roja. Es algo no tienen la confianza de mostrar, ¿sí? Entonces, eso puede ser un primer acercamiento. Otro acercamiento puede ser con un profesional de la salud mental, puede ser un psiquiatra, puede ser un psicólogo. Independientemente de si se dedica a las adicciones o no, ellos te pueden dar una orientación. Pero preferentemente, y muy obviamente, hay que acercarse con alguien que sea especializado en estos temas, en temas de adicción. Eso te va a permitir informarte. Hay que informarse, ¿sí? Una vez que ya tienes la información, que ya lo buscaste en Google, que ya encontraste el número, que ya viste dónde está ubicado, que ya te contactaste con la persona que te va a recibir, entonces ahora hay que asesorarse. Dentro de las mismas clínicas o de los mismos centros de rehabilitación te tienen que dar una asesoría, y para eso sí tienes que ser muy intuitivo, ¿sí? Porque si la atención que se te da, si la energía, la conexión que se genera con la persona que te atiende a ti te hace sentir tranquilo, tómalo como un buen indicador y sigue asesorándote, ¿sí? Obviamente esto se tiene que hacer rápido, pero vamos a seguir avanzando. Otras posibles soluciones están los grupos de ayuda. Cuando el consumo todavía no llega a una situación tan extrema y está en una etapa de experimentación, es bueno ofrecer estas opciones, ¿no? Como los grupos de AA, de NA, que son efectivos. Sin embargo, son para etapas muy básicas o iniciales del consumo, ¿sí? Cuando todavía no hay un descontrol. Está el tratamiento residencial, que es todos aquellos procesos en los que tú internas por un periodo de tiempo a tu familiar, es un tratamiento residencial. De preferencia que tenga atención médica, de enfermería, atención psicológica, atención psiquiátrica. Ahí se te tiene que informar de todo. Esos son los centros residenciales y la red de apoyo. La red de apoyo principalmente es la familia. Aquí es donde voy a retomar el tema. La familia también se tiene que capacitar para poder apoyar al paciente. No es lo mismo querer y tener la capacidad para hacerlo. Hay una frase que utilicé en una de las últimas terapias que di esta semana, que le sirvió mucho a una persona, a familiar de un paciente, que le dije, a veces la mejor forma de ayudar a tu paciente es dejando de ayudarlo. Y yo le hacía este énfasis porque el hecho de que él tuviera tanta seguridad de que por más problemas en los que él se metiera, siempre iba a estar ella solucionándole todos los problemas, las deudas en las que se metía, los préstamos que hacía, todas las cosas que hacía, porque tenía a su esposa que ya la había convertido en una mamá. Bueno, no están casados, pero ya la había convertido en su mamá de alguna manera, ¿no? Entonces, la red de apoyo tiene que prepararse también para saber cuándo sí y cuándo no. No se trata tampoco de abandonar, pero se trata de encontrar un equilibrio, ¿de acuerdo? Y con esto vamos a lograr crear un plan terapéutico compuesto por terapia individual, terapia familiar, opciones residenciales cuando sea necesario, y esto nos va a ayudar a generar un plan de tratamiento personalizado. Otro traguito, porque está haciendo calor. Y bueno, por último, vamos a entrar ya en la etapa final de este bonito podcast. Son estrategias para conseguir una estabilidad, ¿sí? Bueno, dice, herramientas para mantener equilibrio mental, psicoeducación. La psicoeducación es para todos, es para toda la familia, ¿sí? Poder comprender el origen del malestar y de no confundirnos, no irnos con la finta de pensar que la adicción es el problema en sí. Es como si tú vas al doctor, ¿no? y tienes fiebre. El doctor te pregunta, te hace todo un rastreo, bueno, ¿desde cuándo empezó? ¿Qué comió? ¿Qué sucedió?
y él te va a dar medicamento para aliviar la fiebre, pero aparte de eso, te va a hacer un tratamiento para solucionar lo que posiblemente fue una infección por haber comido un alimento pues, que ya no estaba bueno. En el tratamiento de adicciones es lo mismo. La adicción representa los síntomas como más superficiales, como la calentura, pero ese no es el origen. La infección se pudo haber generado en otro momento, hasta en una ruptura amorosa, ¿sí? Que esos abundan. Saludos para toda la banda, Puente, para toda la gente que nos acompaña en la clínica de rehabilitación. Abundan los que están ahí por una separación, por una ruptura de pareja, abundan por todos lados, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok. Con todo respeto, para todos los que hemos sido soldados caídos. Nunca es tarde para recuperarse. Bien, psicoeducación, habilidades de afrontamiento. Esto sobre todo en tener la capacidad de expresar. Para eso sirve mucho la tribuna, ¿sí? Pero también la terapia psicológica. La labor del terapeuta es hacer las preguntas indicadas para que tú des respuestas congruentes y te escuches al hablar. Eso también es una herramienta de afrontamiento. El tener la capacidad de resolver un problema de manera asertiva sin tener que llegar a la agresividad o a la sumisión. Son habilidades blandas, se le llama habilidades blandas. Y les voy a recomendar un libro que a mí me gusta un chingo, se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Esta es una herramienta para desarrollar una capacidad de comunicarte. O sea, pues nada más mírenme, ¿ok? ¿Qué tranza? O sea, la confianza, la autenticidad. Y no significa que no lo esté haciendo con seriedad. Esto es lo que yo soy, esto es lo que he aprendido de mí. Esto habla de autoaceptación. Pero bueno, no voy a entrar en la soberbia ni en la vanagloria. Esto es una herramienta de afrontamiento. Te recomiendo que leas ese libro. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Y por último, pues está el autocuidado. El autocuidado se puede llevar a cabo de muchas maneras, ¿no? En la alimentación, en los hábitos que tienes en tu día a día, en el contenido que consumes en las redes sociales, si te la pasas viendo TikToks de influencers, no sé, ahorita ni siquiera se me ocurre, ¿verdad? Pero hay tanto contenido basura ya en YouTube, en Instagram, en TikTok y no sé cuántas otras aplicaciones ya hay que tienen una única misión: generar una estructura adictiva dentro de tu cerebro sin tener que consumir una sustancia. Ahí lo que consumes son los videos, son los likes, son las reproducciones, son los comentarios que te manda la gente cuando publicas una foto. Eso también se ha convertido en una infección importante, ¿no? O en una pandemia importante, la adicción a las redes sociales. Entonces, el autocuidado implica tener un orden en tu día, que el contenido de las redes sociales o de libros o de lo que sea algo bueno para ti, que tengas hábitos para ejercitarte, que te juntes con gente que te pueda aportar mientras tú te conviertes en alguien que le puede aportar algo a otros. Cuidar tus relaciones familiares. En la clínica trabajamos mucho con el resentimiento, porque en algún momento de la vida, padre, hijo, madre, hijo, se dañan tanto con los comentarios que se hacen, que cuando existe la posibilidad de demostrarse cariño, no sucede, por miedo, por orgullo y porque no han desarrollado la habilidad y no han generado la capacidad de hacerlo. De hecho, esta semana pasada tuve una confrontación con un chavo, un muchacho, o sea, él es uno de los que les digo, es un ejemplo de una persona que tiene tantos talentos que a veces hasta creo que para él puede ser confuso. O sea, soy bueno en tantas cosas que no sé qué hacer. Pero estaba tan enojado o más bien como tan triste por la relación que había tenido con su papá, que él se sentía dañado, pero nunca había habido un espacio, nunca había habido una oportunidad de decirle: papá, no te estoy culpando, no te estoy juzgando, pero la vez que me dijiste eso y la vez que me hiciste eso, la neta me rompiste el corazón y yo sentí que no podía confiar en ti jamás. Y te tuve miedo, y por eso al día de hoy siento que cada vez que tú te acercas me da coraje y no puedo resolverlo. Y el padre, atento, con su preparación, lo pudo escuchar. Y él a su vez le dijo a su hijo: mijo, ¿sabes qué? La neta yo no sabía.
Yo no tenía idea de que te había hecho daño en aquel momento. Perdóname. Y es un perdón tan genuino que ese es el primer paso, es el desbloqueo, es abrir una puerta. Después el padre le comenta lo mismo, tú me hiciste daño en esto, y el hijo lo aceptó, sí, papá, perdóname. Yo lo hice porque estaba enojado, no me estoy justificando, pero lo hice porque me sentía tan mal y no sabía cómo sacármelo de aquí, de mi pecho. Y te ofrezco una disculpa y te pido perdón por lo que te hice. Y de repente, antes de terminar la sesión, les dije, a ver, cuéntenme un recuerdo de algo bonito que hayan vivido en su vida, porque tuvo que haberlos en algún momento. Entonces me empiezan a platicar la historia. A ver, cierra los ojos, mijo. No, pues yo me acuerdo la vez que mi papá nos llevó a la playa y yo compré un helado y se me cayó y él me lo volvió a poner, pero tenía arena y todos nos estábamos riendo. Y entonces empieza a sentirlo, lo empieza a sentir tanto. Después le digo al papá, señor, ¿usted recuerda ese día? Y él casi llorando, sí, lo recuerdo. Recuerdo que pasó esto y luego pasó un perro y también se nos dejó ir y ahí agarré yo a este niño y lo levanté y, ay, no, cómo nos la pasamos bien. Y entonces los regreso a un momento donde hay un aura de cariño, de inocencia, donde no había problemas, donde todavía no había una adicción. Y le dije por su nombre, le dije, ¿hace cuánto que no abrazas a tu papá? Ah, Dios, me están dando ganas de llorar. Pero eran años que no tenía la oportunidad de demostrárselo. Y le dije, ¿te gustaría abrazarlo? Y rompió en llanto y dijo, sí. Y se levantó, y lo levantó. Y se abrazaron. Y yo no digo que esa haya sido la solución al problema, pero es empezar a desinfectar las heridas que se causaron en algún momento. Años sin tener una oportunidad para arreglar un malentendido. Y créanme que esas cosas a veces no suceden en otro lugar que no sea en una clínica. O por lo menos yo que recuerde nunca he visto esa situación en otro lugar. Hasta que los dos tienen un tiempo, un espacio y una preparación para decirse, para perdonarse. Y eso es mágico. Eso es algo maravilloso. Bueno, autocuidado. Ahora les voy a regalar unas claves que en lo personal, en mi recuperación como consumidor y en mi vida profesional y en mi vida en general, me han servido mucho. Me han servido mucho para poder mantener un equilibrio que yo, pues en mi etapa de consumo jamás lo hubiera conseguido, ¿sí? Y se los comparto con mucho amor. Y esto viene desde la sabiduría tolteca. Hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Yo me siento muy identificado con esas raíces prehispánicas y después cuando las empiezo a leer siento que es como si alguien estuviera hablándome, como si alguien me dijera, esto es para ti, güey, y para muchos, compártelo. Y hoy tengo la oportunidad y tengo los medios. Entonces, los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca, el primero dice, sé impecable con tu palabra. Y hace una invitación a que observes con mucho cuidado la manera en la que hablas, la manera en la que te hablas a ti. Ah, es que estoy bien pendejo, chinga, es que no valgo madre, no, es que esto, es que el otro. Eso se escucha demasiado en cierta etapa del proceso. A mis pacientes yo les digo, a ver, ¿quién te dijo que eras eso? No lo sigas reafirmando porque cada vez que lo dices, estás reforzando esa cualidad en tu persona, aunque lo digas de broma. Aprende a hablarte con respeto, con cariño, con amor, con admiración. No puedes esperar que alguien te respete si tú vas por la vida diciendo es que estoy bien pendejo para esto, queriéndote hacer el chistoso. No es regaño, es una recomendación. Fuck. 2. No te tomes nada personal. Uy. Esta, miren, es como decía, que me pongo mantequilla y todo se me resbala, una cosa así. Pero recuerda esto, si alguien viene y te dice, tú no puedes, tú no mereces, tú no tienes, tú eres así, tú eres asá, tú eres lo que sea, esa persona te está hablando de su realidad. Te está diciendo lo que hay dentro de esa persona. Te está hablando de la forma en la que él quiere verte a ti.
Pero eso no significa que tú seas eso. Por eso cuida la forma en la que hablas. Construye un concepto chido de ti, respetuoso, para que cuando alguien venga y te quiera decir cosas y que te quiera ofender y te quiera enganchar en su mala vibra, no lo hagas. Tengas la capacidad de soltarte de eso, ¿sí? De que no te lo tomes personal, porque no tiene que ver contigo, tiene que ver con la realidad de la otra persona. 3. No supongas ni adivines. Vaya, este ha sido el causante de muchos chismes, de muchas tragedias en la mente. Hay una distorsión cognitiva que se llama pensamiento catastrófico, que si uno no aprende a aclarar las cosas y nos vamos a pura suposición, y es que qué tal si pasó esto, es que no me mandó mensaje hoy, seguro ya no me quiere, es que no me dijo que fuera a la junta, seguro ya me quieren correr, es que, o sea, hay tantas cosas que si tú no las aclaras y tratas de darle una respuesta basándote en tu lógica, te puedes equivocar y te puedes lastimar tú solo, porque vas a crear historias que te van a castigar, te van a generar ansiedad. Hay que evitar eso. Y es bien sencillo. Si existe la posibilidad de ir con la persona y aclarar las cosas, oye, ¿qué onda? O te llamo, oye, pues ¿está todo bien? No me mandaste mensaje. Ah, sí, es que estoy trabajando. Ah, perfecto. Mira, ya. Lo que hagan, lo que piensen, aclara las cosas para que no dejes que en tu mente se dibujen historias que te van a hacer sufrir. Y por último, ay, Dios Padre, este es el que más me gusta y es el que más dificultad me ha generado integrarlo a mi vida. Haz siempre lo máximo que puedas, da siempre lo mejor de ti. Si vas a barrer, si vas a hacer Uber, si vas a ser enfermero, si te tocó limpiar la casa, si te tocó cuidar a tu abuelito, si te tocó lavar los trastes, si te tocó hacer algo que tal vez no te gusta, haz siempre lo mejor de ti. Hay gente, yo conozco mucha gente que no disfruta su trabajo y lo hacen a huevo, lo hacen sin ganas y se ve, y no los estoy juzgando, pero piensa en esto, piensa en esto. Si tú haces lo mejor de ti donde quiera que estés, alguien va a ver tu actitud y va a darse cuenta de que eres un buen elemento. Da siempre lo mejor de ti, es la mejor opción que tienes, ¿sí? La actitud, recuerda esta frase, ya estamos por terminar, ¿sí? Tu actitud define tu destino. Da siempre lo mejor de ti. 18 de marzo. El 18 de marzo del 2025 yo llegué a la clínica Promesas de Vida. Se me hizo raro, algo extraño, que me haya tocado venir al podcast el 18 de marzo, justo el día que llego. Y pues cerca de mis últimos días dentro de la clínica, a todos mis compañeros, a Juanjo, a Ángel, a Juan Carlos, a toda la gente que me dio la confianza, que se permitió conocerme, permitirme ser esto que soy, formar parte del equipo, a todas las familias que han estado con nosotros, a todos los pacientes, a todos los que han egresado, a todos los que están todavía ahí. Les doy mi más sincero agradecimiento y de verdad les deseo siempre lo mejor de todo. Para mí ha sido un honor estar con ustedes el día de hoy y espero que tal vez algún día nos volvamos a ver. Dios los bendiga.